En el siglo XXI se vive más. Un latinoamericano promedio en 1900 podría aspirar a vivir unos 30 años. Hoy en día puede alcanzar 75 razonablemente. Eso está formidable, obviamente. Pero con la vejez, con la vida larga, vienen enfermedades particularmente desagradables. Los huesos frágiles que conducen a la temible cadera rota, diabetes, cáncer y el Alzheimer, probablemente la más cruel de todas las enfermedades de la edad avanzada. Hoy, en Refracción, Periodismo de Ciencia desde la UNAM, hablaremos con Clorinda Arias de una noticia de esas que suenan demasiado buenas como para ser ciertas, pero parece que lo es. Una molécula que, sin ser la cura, parece cuando menos ponerle un freno al desarrollo de la demencia. ¿Viviremos lo suficiente para ver el Alzheimer bajo control y lo veremos en América Latina? Itzel Gómez nos cuenta la noticia desde la mismísima portada de la revista Nature. Una mujer de edad avanzada se comporta de manera muy extraña. Parece desorientada, arrastra mantas de un lado a otro, se esconde, grita aterrada porque cree que alguien quiere matarla. Repite sin sentido el nombre de su marido y de su hija y parece como si tuviera alucinaciones auditivas. Luego de 4 años de este tormento, Auguste Deter falleció. Hoy en día sería fácil sospechar su diagnóstico, pero hace 115 años el médico que la trataba no podía imaginar que ese diagnóstico llevaría su propio nombre: Alois Alzheimer. Si la vida de cada quien es la suma de sus recuerdos y vivencias, ¿qué tan intensa es la impotencia de perderlas? ¿No es la pérdida misma de la identidad? Y cuando se pierde la habilidad de hacerse uno mismo, de recordar la ruta de vuelta a casa, de controlar las funciones fisiológicas básicas, ¿qué queda de la dignidad? La enfermedad de Alzheimer es devastadora para el paciente y los familiares, y simplemente no hay cura. Entre tanta oscuridad, una noticia con potencial revolucionario. En su artículo de portada, la revista científica Nature anuncia una molécula capaz de marcar un antes y un después. En pruebas preliminares, aducanumab ha sido capaz de hacer algo que Alois Alzheimer habría soñado para su paciente Auguste Deter: bajarle la velocidad a la demencia. Nadie sabe cuáles son las causas de la enfermedad. El propio Alzheimer describió los síntomas, pero no sabía qué era lo que pasaba en el interior del cerebro. La medicina moderna sí puede formar imágenes y ha encontrado 2 posibles responsables. Hay 2 proteínas que están involucradas en la enfermedad de Alzheimer, que es la proteína tau, que ya habíamos comentado un poco de ella, y los depósitos de amiloide beta, que conforman lo que son las placas amiloides. Las proteínas tau y beta amiloide son parte del funcionamiento normal del cerebro, pero por razones no bien entendidas, la proteína tau puede formar marañas neurofibrilares en el interior de las neuronas y matarlas desde dentro. Algo más o menos parecido ocurre con la proteína beta amiloide, pero fuera de las neuronas. Se aglutinan hasta formar placas que dañan el tejido cerebral. La comunicación entre neuronas se pierde y al final se pierde la memoria. A pesar de que evitemos la acumulación del péptido amiloide beta, que va a ser importante, ¿no? Pero en realidad no vamos a detener el deterioro de la persona, el deterioro cognitivo, porque obviamente las neuronas van a seguir muriendo, ¿sí? Aquí lo importante es detener esa muerte neuronal, disminuirla por lo menos, ¿no? Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Con nombre como de Hada Cadabra, la molécula aducanumab resultó ideal para la misión. Aducanumab, que es un anticuerpo de origen humano, embona en las proteínas beta amiloide y estorba el proceso de formación de placas. La hipótesis es que eliminando o al menos disminuyendo las placas, disminuye también el daño del tejido cerebral. Los resultados de este artículo dicen que las manifestaciones clínicas del paciente se ven atenuadas. No dice que se haya recuperación del 100%, no lo manifiesta. No me dice, aplican ciertas pruebas para saber el daño cognitivo, que son los famosos mini-mental, que se utilizan mucho en todas partes del mundo. Si yo quiero saber si una persona está cognitivamente sana, yo aplico este tipo de pruebas para saber si está respondiendo, que no hay problemas de memoria, de olvido, etc. Y estos pacientes dicen que se recuperan, hay una recuperación moderada del paciente. Y yo creo que es un buen aporte, pero hay que tener mucho más estudios sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que es un gran avance, pero todavía hay muchísimas cosas que hacer para poder confirmar, y luego
el problema yo creo que le veo más serio, es lo caro que pudiera ser el tratamiento y que pudiera estar accesible solamente a ciertos niveles socioeconómicos, ¿no? Que llega a nuestro país, pues. Estos buenos resultados se han observado en las primeras etapas de la enfermedad. El Alzheimer no da de un día para otro. Cuando los síntomas aparecen, las proteínas tau y beta-amiloide pueden llevar ya 20 años causando un deterioro en el campo cerebral. Aquí lo importante es la detección temprana. La memoria no se compone solo de imágenes o sonidos, sino también de olores. Un olor específico nos puede traer recuerdos e incluso activar emociones fuertes. La doctora Rosalinda Guevara de la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado pruebas olfatorias de detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si nosotros pudiéramos combinar esas pruebas de identificación de placas y diagnosticar que tiene Alzheimer, aplicarle las pruebas olfatorias, ¿en qué tanta correlación la cantidad de placas se va correlacionando con la deficiencia olfatoria? Que seguro que debe haber una correlación altísima. Entonces, por ejemplo, una persona que apenas tenga un pequeño número de placas, que empiece a tener alteraciones, yo le aplico la memoria olfatoria y comienza que la persona ya requiere más tiempo para recordarlo, quiere decir que está afectando la memoria. Entonces, sería una correlación preciosa, clínica y además experimental, digamos, a través de una prueba olfatoria, ¿no? En el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional siguen una línea complementaria de investigación. El doctor José Luna examina factores de riesgo que pueden desencadenar la enfermedad. Que estuvimos realizando con la doctora Guar Gevorgian de la UNAM, ¿sí? Estuvimos viendo qué pasaba sobre los depósitos de amiloide beta en animales que se les dio una dieta rica en grasas. Entonces los animales se volvieron obesos y sí hubo una acumulación de péptido amiloide beta. ¿Sí? Entonces aquí puede ser un factor de riesgo la obesidad. Por otro lado, si lo vemos, nuestro país tiene un gran índice de obesidad. Por otro lado, también otro de los factores predisponentes que se ha empezado a sugerir, y no nada más en México, sino a nivel mundial, es la diabetes, la presencia o el desarrollo de diabetes también es un factor predisponente para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. De hecho, en el laboratorio estamos nosotros estudiando qué ocurre con las personas que tienen diabetes que no desarrollan la enfermedad de Alzheimer y otros que sí la llegan a desarrollar. Hace más de un siglo, tener la enfermedad de Alzheimer podría ser casi una sentencia, terminar como August Deter. Pero ese destino podría estar cambiando, aún sin entender lo que hacen estas placas beta amiloide. Detenerlas podría significar un retraso en esta enfermedad. Sabemos que hay estudios sobre la proteína tau. Estudian los factores de riesgo y la detección temprana. La idea, por lo pronto, es detener el control de la demencia. Pero no duraría que en los próximos años, con todas las técnicas moleculares que ahora se están utilizando, se pudiera ir desentrañando qué es lo que está ocurriendo con las vías de señalización en el sistema nervioso central. Al final seguimos sin saber con toda certeza cuál es la causa del Alzheimer. Probablemente algún día la ciencia lo sabrá. Lo que sí se sabe con bastante seguridad es cuál es el mayor factor de riesgo. Es vivir largamente, cosa que resulta obviamente paradójico, porque uno de los grandes valores de la vida larga, de llegar a la vejez, es la experiencia acumulada, y una de las peores cosas del Alzheimer es que poco a poco va precisamente eliminando la memoria de esa experiencia. Afortunadamente hoy en el estudio tenemos mucha experiencia sobre el Alzheimer. Está con nosotros Clorinda Arias del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Bienvenida, Clorinda. Gracias, muchas gracias, Javier. Quiero empezar por algo que dije en la presentación del programa respecto de que es la enfermedad, una de las enfermedades más crueles que hay. La Organización Mundial de la Salud describe la demencia como el deterioro de la función cognitiva que afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Y luego agrega, como casualmente, la conciencia no se ve afectada, es decir, que el paciente se da cuenta de que todo esto está ocurriendo. ¿Exagero al decir que es una de las enfermedades más crueles que hay? Sí, no exagera, sí se va perdiendo todas estas capacidades, es una enfermedad realmente pues totalmente incapacitante, donde se pierde lo más preciado que tenemos, que es el yo.
Con respecto a que se mantiene la conciencia de la enfermedad, no se está tan seguro. Durante un tiempo el paciente sí se da cuenta que se desorienta cuando llega a algún lugar, que va perdiendo la capacidad de la memoria a corto plazo. Eso es muy angustiante, que va dejando de reconocer a la familia, porque al principio es intermitente, los síntomas son intermitentes, y en este momento resulta interesante tratar de combatir o detener o de hacer algo para la progresión de la enfermedad en esta etapa, que es lo que yo creo que se está tratando de buscar. Y mencionaste la palabra clave. Parte de las razones por las cuales creo que es particularmente cruel es porque es progresiva, lo cual quiere decir que una vez que te da, ya no se va, se queda ahí hasta el final, no hay cura. Y en ese contexto, entonces, lo mejor a lo que se puede aspirar de momento es a lo que dijiste, tratar de ponerle, por lo menos controlar la progresión. En ese contexto, el artículo de la revista Nature que nos convoca el día de hoy, de unos investigadores suizos y estadounidenses, dio lugar a un análisis de la propia revista. Esto no lo escriben los autores, sino la propia revista. Dice, la confirmación de que un tratamiento que retarda el deterioro cognitivo cambiaría el panorama de cómo entendemos, cómo tratamos y cómo prevenimos la enfermedad de Alzheimer. Vamos a discutir en un segundo los detalles del estudio. ¿Compartes la magnitud de la esperanza? ¿Estamos ante una gran noticia? Yo creo que es un estudio muy importante. Ha habido varios esfuerzos en este sentido y utilizando esta misma estrategia, digamos, inmunológica para tratar de contrarrestar el desarrollo de estas placas que se van depositando en el cerebro y que van impidiendo la comunicación entre las neuronas. Ha habido varios esfuerzos desde este punto de vista inmunológico y aparentemente este es de los más promisorios. Falta, yo creo, camino por recorrer, pero ciertamente el hecho de que sean anticuerpos humanizados, que producen una menos... ¿Qué quieres decir con anticuerpos humanizados? Que son hechos en el humano, porque se habían intentado anticuerpos elaborados en otras especies. Entonces estos... Que daría lugar a rechazo del sistema inmune. Ese había sido uno de los grandes problemas de la llamada vacunación para tratar de quitar las placas, que luego se producían inflamaciones en el cerebro que eran a veces hasta más dañinas. Bueno, sí se puede decir que más dañinas. Entonces, este estudio sí es muy prometedor en el sentido de que aparentemente los pacientes que se trataron tuvieron muy pocas reacciones secundarias, no graves, la mayoría de ellas, me parece que solo 3 o 4 abandonaron el tratamiento, un número bajo de pacientes, y se vio un enlentecimiento en la pérdida cognitiva. Entonces, esta es una gran noticia. Creo que falta camino por recorrer. De hecho, tiene que pasar todavía otras etapas de estudio. Y lo que es muy importante es que se seleccionen pacientes en etapas iniciales. Porque este estudio está circunscrito a pacientes con Alzheimer leve. Exacto. Y una pregunta pertinente sería qué pasa con los pacientes que no están en Alzheimer leve. Pero hablaste al principio de la formación de placas que impiden la comunicación neuronal. Pongamos la cosa en escenario para toda la gente que no entiende los fundamentos del Alzheimer. Si fuera una película de Hollywood, habría por lo menos 2 villanos. Son proteínas ambas, la proteína beta-amiloide y la proteína tau. Hoy vamos a hablar casi todo sobre la beta-amiloide porque el estudio que nos concierne se concentra en eso. La tau no deja de ser interesante. Pero entonces, de acuerdo con la hipótesis de la beta-amiloide, estas proteínas, por procesos que no se conocen del todo bien, se empiezan a aglutinar y forman placas que conducen a pérdida de sinapsis, que es ese punto, ese contacto de comunicación entre una neurona y otra, y por lo mínimo, pérdida de memoria y después todas las otras linduras que ya cité desde la OMS. El artículo que tú dices que hay mucho trabajo por caminar, el artículo, cuyo autor es Jeff Sevigny, es el autor principal, dice literalmente, nuestro estudio muestra que el anticuerpo aducanumab, que es el nombre de este anticuerpo del que hablabas, penetra el cerebro y reduce la beta-amiloide en pacientes con Alzheimer. ¿Tienes razones para pensar que no lograron exactamente esto que dicen? ¿Esto sí lo documentaron bien? Sí, eso está muy bien documentado. Hay una disminución importante en estas placas amiloideas, porque actualmente se cuentan con varios estudios que se llaman de imagenología para poder rastrear las placas en el cerebro. Entonces, en este estudio, este grupo de investigadores fueron rastreando por imágenes de tomografía de emisión de positrones, cómo iban desapareciendo las placas.
igual esto se va a mostrar en el reportaje, pero se ve claramente cómo el contenido de estas zonas que se ven muy rojas, que contenían placas, va disminuyendo de manera significativa. Y tienen 4 grupos en el estudio, conviene decirlo también, les van variando la dosis, a unos poca dosis, media, alta, y a unos les dan simplemente una sustancia de control. Nadie sabe si le están dando o no, y nadie sabe qué dosis le están dando, incluso entre los médicos, para evitar cualquier sesgo posible del estudio. Hablabas de emisión de positrones. Efectivamente, por observación directa, lo que observan es que a mayor dosis, menor acumulación de placa o mayor disminución de la placa, que en la hipótesis es lo que favorece el Alzheimer. ¿Es la primera vez que ves resultados así, con esta nitidez y con esta certidumbre? Creo que es la primera vez que se muestra algo tan evidente. Y bueno, se debe mencionar que las placas es un problema muy claro en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, pero esta proteína beta amiloide, antes de formar placas, también puede ser muy tóxica. Especies de la molécula sencillas que se llaman oligómeros, parece que son las especies más tóxicas. Vamos a ir a eso en un segundo, pero aprovecho que las mencionas para decir que de todas formas ambas proteínas, la tau y la beta amiloide, forman parte de la fisiología normal. Tú y yo las tenemos en este momento y yo empiezo a dar señas, pero en fin, no estamos en proceso de deterioro tan serio. Efectivamente, hay una hipótesis interesantísima respecto de los oligómeros. Quiero llegar a ella, pero quiero primero detenerme en las limitaciones del estudio que estamos reportando, que ellos mismos describen en el artículo. Número 1, examinaron a 165 pacientes con Alzheimer leve, no con Alzheimer avanzado, y reportan esto de que dependiendo de la dosis es la disminución de la placa. Sería demasiado sencillo, ¿no es cierto?, suponer entonces que para Alzheimer avanzado todo lo que hay que hacer es dar mayor dosis o por mayor tiempo. La verdad es que no sabemos. No, además no es así, porque en el Alzheimer avanzado ya hay muerte neuronal y esa ya es irreversible. Claro. Entonces, en el inicio, en esta etapa que yo te mencionaba de la pérdida de la memoria intermitente, de los síntomas intermitentes, todavía se puede rescatar algo de la conectividad entre las neuronas. En el Alzheimer avanzado hay muerte neuronal y eso ya es muy difícil de contrarrestar. Ok. La otra cosa que se puede interpretar como una limitación seria de este estudio, pero se comprende que de todas formas es un estudio con avances significativos, es el hecho de que tienen muy bien documentado este aspecto de lo que hace la molécula y de lo que se puede ver a partir de imágenes, pero la verdad de las cosas es que lo más importante del Alzheimer para los pacientes y para los familiares son las manifestaciones clínicas, es decir, cómo avanzan o cómo se pueden frenar las manifestaciones que todos vemos. En ese contexto, el artículo dice, el estudio no estuvo dotado para explorar los cambios clínicos, de modo que los resultados clínicos sobre cognición deben interpretarse con precaución. Esta es la verdadera dimensión del hallazgo, es decir, todavía está muy en el laboratorio. Sí, hicieron una exploración general del desempeño cognitivo y vieron que había mejora. Bueno, mejora y que se retrasó un poco la deficiencia cognitiva en estos pacientes, pero no hicieron un estudio exhaustivo ni a muy largo plazo, evidentemente. Entonces, a eso se refieren los autores de que es necesario hacer un análisis mucho más detallado y de que este estudio incluye un número mayor de pacientes. Claro, no solo un número mayor, sino que todos son de Estados Unidos. Y la limitación geográfica puede estar relacionada con limitaciones genéticas, por un lado, y además también culturales respecto de la percepción de la enfermedad, respecto de la tendencia o no a buscar diagnósticos tempranos. ¿Qué tanto valor tendría incluir otros pacientes de otras regiones con su respectiva carga cultural? Siempre es importante, porque el Alzheimer realmente, aunque las manifestaciones son casi idénticas en todos los grupos humanos en diferentes regiones, la gravedad, por ejemplo, del número de placas amiloideas sí se relaciona con cierto componente genético. Entonces sí es importante probar en varios grupos qué tan eficiente es el tratamiento. Además, otro punto importante es, muy bien, se están quitando las placas, se puede limpiar un poco ese cerebro que estaba lleno de esta proteína, pero la causa que le está sobreproduciendo va a continuar ahí. Entonces eso es importante, conocer otro tipo de
mecanismos que están sobreproduciendo la proteína para limpiar el cerebro, pero tratar de frenar la producción excesiva de esta proteína y que se pudiera seguir acumulando. Pero siempre será mejor hacer esas investigaciones con los pacientes en un estado de progresión desacelerada que en el estado en el que estamos. Entonces, regresemos un segundo a esa parte del artículo en la que ellos efectivamente, como dices, hacen una exploración de unas cuantas variables de lo que sería el retrato clínico de una persona con Alzheimer. Exacto. Y veámoslo desde el punto de vista de la hipótesis que, sin demostrar que sí hay un efecto, por lo menos argumenta en contra de que no lo hubiera. A ver si me explico. La reducción de placas es real y es medible, de estas placas de beta amiloide cuando les dan el anticuerpo. ¿Podría ocurrir, te imaginas alguna forma en que podría ocurrir que esa reducción se produjera y de todas formas hubiera los síntomas clínicos? Esa es una posibilidad. Yo creo que hay que estudiar. ¿Tiene sentido con lo que sabemos ahora? Pues tiene sentido porque nos estamos olvidando de otro actor muy importante que es la proteína tau. Y la muerte neuronal se asocia más, la muerte como tal, la desconexión probablemente se enfoque más a la acumulación del beta amiloide, pero la muerte neuronal depende de estas llamadas marañas neurofibrilares de la proteína tau. Entonces está el otro actor que todavía no acaba de entenderse bien cómo se podría frenar esta otra lesión. Y esta investigación no dice nada sobre eso. Exacto. Ayúdame a pintar una caricatura para que quede completo, pero solo a nivel de caricatura. La proteína tau que forma estas marañas fibrilares, que son responsables de matar las neuronas, opera en el interior de las neuronas. Exacto. Las placas están en el espacio extraneuronal, Exacto. son afuera. Incluso físicamente son mecanismos, si es que uno no causa el otro, que no se sabe, son mecanismos complementarios en ese sentido. Exacto. Ok, una pregunta en la misma dirección de la anterior. ¿Se han dado casos en que haya gente que se le detectan las placas y que no manifiesta las características clínicas del Alzheimer? Sí, el tema del Alzheimer es muy complejo. Este abordaje terapéutico es muy interesante y muy promisorio. Sin embargo, el padecimiento es multicausal y hay todavía muchas interrogantes muy interesantes. Hay sujetos ancianos que fallecen con una cognición, habilidades mentales casi como de un joven, y cuando se analiza el cerebro está lleno de placas amiloideas. Entonces, a lo mejor estas placas, el paciente o el sujeto, porque no era un enfermo, tenía algo que se llama reserva cognitiva y que por algún motivo tenía la posibilidad de mayor número de conexiones que soportaron bastante bien una carga de placas amiloideas sin manifestar la enfermedad. Posiblemente, si este sujeto hubiera continuado acumulando placas, eventualmente iba a tener un deterioro. Pero no hay una correlación todo el tiempo directa de número de placas y presencia de Alzheimer o severidad del Alzheimer en una fotografía, en un momento dado. Probablemente sí se trata de un continuum, sí hay una progresión, pero hay otra, la carga genética, el estilo de vida, una serie de condiciones que pueden permitir que un sujeto con la misma carga de placas presente una enfermedad o síntomas mucho más tempranos que otro que las puede presentar más tarde. Entonces exploremos una idea que sugeriste hace unos minutos, pensar más allá de las placas, y este propio estudio lo hace, de hecho. En el estudio sugieren que el efecto tóxico tal vez no lo causan las placas mismas de proteína beta amiloide, que son una multitud de unidades, sino que lo causan unas pocas placas aglutinadas, eso que proteínas, aglutinadas, eso que llamaste oligómeros, que son, dicen ellos, son posiblemente segregados al ambiente del tejido cerebral por las placas. Entonces no son las placas en sí las tóxicas, sino estos oligómeros que sueltan. Ellos dicen, aducanumab, la sustancia que utilizaron, al embonar con los oligómeros, pueden impedir su interacción con los receptores de las neuronas, lo cual previene el efecto detrimental. ¿Esta es una hipótesis ampliamente aceptada? El papel de los oligómeros tóxicos
ha sido muy estudiado, se conoce cuál es la composición, se conoce el número de moléculas del beta-amiloide que conforman estos oligómeros y cuáles son más tóxicos en cuanto al tamaño de ellos. Sí hay muchos estudios en este sentido, y una de las grandes ventajas de estos anticuerpos es que neutralizan también estos oligómeros. Al ser moléculas más pequeñas, pueden interaccionar de manera más directa con la sinapsis y con aspectos funcionales de la sinapsis. Y muy probablemente en esto que yo te mencionaba de la presencia intermitente de los síntomas en un inicio, que llama mucho la atención, sí, pudieran tener un papel muy importante estos oligómeros que se sueltan, se pegan a la sinapsis, se produce la pérdida del estado de dónde estoy, la orientación, tiempo y espacio, y luego se vuelven a eliminar y el sujeto puede nuevamente conectarse a su ambiente, digamos. Entonces esa es una hipótesis, pero los oligómeros pueden jugar un papel muy, muy importante en la toxicidad de esta proteína. Yo decía en la introducción, me preguntaba si viviríamos para ver el Alzheimer bajo control y si lo veríamos en América Latina, con lo cual me refería a que en este caso, como en muchos otros, parecería que estuviéramos condenados a importar la técnica y la tecnología de todos los tratamientos. En 30 segundos, porque se nos acaba el programa, si yo te pongo a cargo de una prueba clínica en escala latinoamericana, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas principales que querrías hacer? Una prueba terapéutica o de análisis. Bueno, yo analizaría, ya no hay tiempo, pero estos genes de riesgo que están implicados en la sobreproducción de beta-amiloide, que se conoce que la vida sedentaria, la diabetes tipo 2, la ingesta de alta fructosas, todo esto está favoreciendo la producción de beta-amiloide. Hay estudios muy profundos en este sentido, y este estilo de vida interacciona con la carga genética, eso es indudable. Y sabemos que hay ciertos aspectos de salud pública. Y en Latinoamérica y en nuestro país tenemos, la esperanza de vida es mayor, pero también somos un país con primer lugar en obesidad, con estilo de vida sedentario. Entonces a mí sí me gustaría entender como de manera multicausal en nuestras comunidades, en nuestros países latinoamericanos, cómo interacciona la carga genética con el estilo de vida. Es un punto de partida para un plan de investigación. Sí. Florinda Arias, muchas gracias muchas por venir. Gracias. Lo dejamos aquí.